Buenas tardes. Ante todo, agradeceros que hayáis venido en un día. El sacrificio. Tarde, sí. La tarde se ha presentado un poco mal y bueno, pues queremos agradecer vuestra presencia. Yo me voy a presentar muy brevemente porque aquí la verdadera protagonista es Margarita y su libro. Entonces yo me llamo Lali Barea, soy historiadora y archivera y en un principio cuando Margarita me propuso presentar su libro, pues me sentí muy halagada, la verdad. Y bueno, y además se lo hice saber a ella, que me agradó muchísimo. Y bueno, después de leer el libro entendí el porqué. El libro trata sobre las mujeres y su fuente original es el libro del repartimiento. Entonces, este libro del repartimiento se custodia en nuestro archivo municipal y bueno, yo quería que nos hablaras un poco de lo que significa, de lo que es un poco el significado del libro del repartimiento. Bueno, yo antes quiero decir, bueno, gracias por presentar a todos por venir un día como hoy, que es complicado. Y obviamente al ayuntamiento, bueno, y a la biblioteca municipal por cederme el espacio. Durante la presentación veréis por qué es tan importante, como he dicho ya, no solamente está aquí el repartimiento, sino que este archivo municipal tiene mucho que ver en que exista este libro. Entonces, fue como una idea entre ambos, más o menos, ¿no? De algún modo u otro. Más bien, me crearon a mí la idea de escribirlo. Así que aquí estamos. Bueno, pues el libro del repartimiento es un documento histórico que data de la fecha posterior a la conquista cristiana realizada por Alfonso X el Sabio. El repartimiento fue un proceso mediante el cual las casas o las propiedades, las tierras que ya existían aquí, habían pertenecido a los musulmanes, se les reparten a los cristianos y judíos bueno, y también a algunos musulmanes que el rey Alfonso X tiene a bien. El libro es importante porque detalla la asignación de cada propiedad, su naturaleza, pues si es una casa, si la casa es grande, morisca, mediana, el número de casas que se dan, también pues si es una lóndiga, mezquita, la naturaleza de cada propiedad, digamos, ¿no? Entonces nos ayuda a hacernos una idea de cómo era esa Medina andalusí que se conquista, ¿no? Para la corona de Castilla, digamos, ¿no? Que a día de hoy, aunque tengamos la sensación de que sí, pero no. O sea, en el siglo XIX, bueno, también anteriormente en el siglo XIX se hizo mucha reforma y realmente el urbanismo de la ciudad pues no tiene nada que ver no tiene mucho que ver, digamos, ¿no? Con lo que era en ese momento y este libro pues nos ayuda a hacernos esa imagen, digamos, ¿no? De cómo era la ciudad en aquella época. Además también nos ayuda a hacernos una idea de cómo era esa primera sociedad jerezana. Bueno, no eran jerezanos porque estaban recién instalados, pero digo, los que luego ya le dan forma a esa sociedad jerezana, pues administrativamente hablando, social, económicamente hablando, ¿no? Porque te dice pues que si tiene algún título, si tiene alguna profesión, entonces nos ayuda a hacer una idea de cómo eran esas personas que existen aquí en la ciudad. Después, ya entrando de lleno en lo que es el libro, cuando estabas en la elaboración del libro o en plena investigación, ¿qué aspecto o situación has descubierto y que a ti más te ha impactado y aparece en tu libro, por supuesto? Pues el libro lo llevo yo, digamos, ojeando o en fin, estudiándolo desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, porque desde mi primera novela, El Caballero de la Frontera, ya tiré del repartimiento, porque es una primera generación, digamos, de cristianos aquí instalados, ¿no? Pero bueno, entonces lo tenía incluso, tengo un ejemplar en mi casa y todo, pero no me había adentrado mucho en el tema hasta esta última novela que escribí, que me dediqué al tema de las mujeres, y entonces fue cuando vi 1.440 mujeres, de las cuales 43 vienen solas, y eso me llamó mucha atención. Y ya si te pones a desgranar a esas señoras, había algunas que eran titulares de Caballería Ciudadana, entonces lo de ser ser titular de Caballería Ciudadana, luego explico el porqué, la confusión de uno a otro, pues me llamó mucha atención, porque no es habitual, ¿no? Y además el libro de repartimiento, la edición de 1980, lo dice, y ahí que hay un gran número de mujeres, aunque lo dice cuántas son, ya luego yo las conté, dice que son titulares de esta Caballería Ciudadana, como diciendo es algo fuera de lo habitual, fuera de lo normal, pero no sé, ya está ahí se queda el párrafo, o sea, no se adentró más, digamos, en ese tema, y bueno, pues de eso hace 45 años que se escribió y aquí estamos ahora. Pues tus dos primeros libros, exceptuando la obra divulgativa dirigida al público infantil, una historia pequeña de Jerez, pertenecen al género de la novela histórica. El libro que presentamos hoy es un estudio histórico,
¿podría considerarse tu segunda novela, La Dama del Salado, la versión novelada de este estudio histórico que presentamos hoy? De algún modo, realmente esto es la investigación histórica que yo hice. Bueno, esto, parte de esto, ¿no? Yo me hice la investigación histórica a ver cómo eran esas mujeres de esa primera generación, ¿no? Entonces diré, pues, de sus madres, ¿no? Que eran son las que llegaron, ¿no? Esa novela está basada en el año 1340, con lo cual son las hijas, por así decirlo, ¿no? De las que llegan. Y se quedaron ahí las notas, ¿no? Cuando el archivo municipal y el Ateneo me ofreció dar una ponencia, que me dijo lo que tú quieras, y me dice a Cristóbal Orellana, igual algo de mujeres. Y entonces ya digo, pues yo tengo algo por ahí hecho, entonces empecé a redactarlo como ponencia, como conferencia, digamos, ¿no? Di esa conferencia el año pasado y fue cuando di con lo de la caballera ciudadana. Entonces me quedó eso ahí siempre tal. Me equivoqué en su día porque creía que eran más de las que son realmente por una confusión, pero al final, tirando, bueno, con un muchacho de Cristóbal Orellana, que es aquí el responsable del archivo, y de la catedrática Silvia María Pérez González, pues fuimos haciendo comparaciones con otros repartimientos de otros lados, tal, ¿no? Y así ya fue como le tiramos un poco o sea, tiramos del hilo hasta que ya dimos con lo que era, ¿no? Pero como por eso dije antes que este archivo tiene mucho que ver con que exista este libro, porque si no llega a ser por la conferencia realmente, ¿no? Esto se quedan las simples notas que yo tenía para hacer La Dama del Salado, ¿no? Que ya salió, se publicó y ahí se hubiese quedado. Pero gracias a la ponencia esa a la que me invitasteis, pues aquí está el resultado. Tanto La Dama del Salado como El Caballero de la Frontera, como este estudio, todos la Edad Media, todos contemplan la Edad Media, que se ha considerado una etapa oscura, incluso por los mismos historiadores. Como yo tengo que confesar que cuando yo estaba estudiando la carrera, la Edad Media a mí me resultaba un poco oscura, vamos, sí. No, incluso cogí moderna y contemporánea porque la Edad Media no me apetecía. Y tan lejana, no suena. Tan lejana, sí. Sí. Pero siempre ha tenido unas connotaciones negativas. Entonces, intentas con estas tres obras tuyas romper esa visión negativa que se tiene sobre esa etapa histórica, que por lo menos lo estás consiguiendo, por lo menos con este estudio creo yo que se consigue. Sí, yo, o sea, no es que no me lo propuse nunca, simplemente a mí sí es mi periodo favorito, la Edad Media, y porque es que la Edad Media también es el andaluz, que tendemos a pensar a lo mejor en una Alemania feudal, pero también es andaluz, y eso está pasando aquí en la península ibérica. Entonces, realmente creo que me viene por ahí, porque originalmente el tema del andaluz me tiraba muchísimo, y así fue como entré en la Edad Media. Pero luego cuando, yo siempre digo, la eterna estudiante de historia, o sea, cuando entré en la carrera, pero no la terminé, por ahora, vi otra Edad Media realmente, que era diferente. Yo tuve la suerte de que ya no me enseñaban. Yo creo que la novela histórica y el cine ha hecho mucho daño también con esa imagen del filtro medieval, que todo el mundo sucio, ¿no? Triste, y no es real. O sea, hay de todo, porque también fueron 1000 años. O sea, entonces, no puede ser siempre 1000 años de todo negativo, ¿no? Yo creo que ha sido denostada por periodos posteriores. Lo típico, ¿no? Como nosotros somos mejores, ¿no? Que pasa con el arte, ¿no? Las vanguardias rechazaban el arte anterior, ¿no? Como eso ya es no expresa, ¿no? Pues esto pasa lo mismo realmente, ¿no? Luego también leyendas negras, también punto de vista un poco anticristiano, porque, en fin, yo también creo que eso es lo que ha hecho que se hable tan mal de la Edad Media. Yo tengo una pregunta, ¿quién no conoce un museo de la Inquisición? Están por todas partes. Sí. Y creo que 2 o 3 de esos artilugios eran reales, o sea que todo lo demás son invenciones del siglo XIX, pero la gente te sigue diciendo que es así, ¿no? Y se lo quiere creer. Entonces, no es que yo me propusiera acabar con el bulo, pero si puedo, ya que puedo, o sea, pues lo hago, ¿no? O sea, intento ser fiel a esa Edad Media real, ¿no? Que había. Que nos puede parecer muchas cosas, porque estamos en el siglo XXI. Entonces hay que ponerse también el papel de intentar ponerse en los zapatos de la gente de esa época, ¿no? Es como lo de la sociedad. Si aquí en Jerez, solamente hablo de Jerez, que es una ciudad pequeñísima, pensad que Jerez medieval es el intramuros nada más, ¿no? Que son 2,90 kilómetros de perímetro, o sea que es minúsculo. Y aquí había una jabonería y los baños almohades se mantuvieron hasta el siglo XV, es que la gente no era sucia, o sea, no sé, yo siempre digo, vete a un museo. En el museo de aquí arqueológico hay en seres hasta sondas para los oídos. Entonces, ¿por qué seguimos diciendo que eran sucios? Si es obvio que no. Porque
Entonces, ese tipo de cosas, ya que se puede, yo siempre digo, hay que ser también responsable cuando escribes novela histórica. Es novela, es ficción, da igual lo riguroso que tú quieras ser con muchos datos, pero siempre es una ficción porque tú estás poniendo en boca de alguien que tú no has conocido palabras, ¿no? Entonces, tal, es una ficción, pero creo que es responsabilidad del autor ser lo más fiel posible a la época. Y yo lo intento con la Edad Media, ¿no? También quería decir que con este libro has tratado de dar visibilidad a esas mujeres, ¿no?, que en muchos casos vinieron acompañadas de sus maridos, y en otros libros, como tú has dicho anteriormente y como describes en tu libro, han venido solas. Hay que retrotraerse a la época, como tú dices, ponerse en el lugar de aquellas mujeres, ¿no?, en una ciudad de frontera con la inseguridad, las connotaciones belicistas que tenía, en definitiva, en unas condiciones muy difíciles. ¿Tienes conocimiento de algún otro estudio académico que trate sobre el tema femenino en la repoblación? De repoblación, o sea, de tema femenino en la Edad Media, lo cito ahí en bibliografía, hay bastante, afortunadamente ya hay bastante, ¿no? De repoblación, me los he apuntado porque son pero está, por ejemplo, Propiedades femeninas en el Alfoz de Almería, La mujer del Valle del Lecrín, Granada, a través del repartimiento, La mujer en la repoblación de Málaga, la participación de la mujer en la repoblación de Canarias, pues ya posterior, pero bueno, y Las viudas de la Alpujarra en la repoblación de Felipe II. O sea, es lo que hay de lo que es el repartimiento, quiero decir. Ya entrando en lo que es el contenido del libro, en uno de los apartados de tu libro, en Estado Civil, uno de los epígrafes se titula Emparedadas, ¿no? Y recuerdo en la conferencia que impartiste, que como ya has dicho antes, en el Ateneo, en el 9º ciclo de Documento del Mes, el asombro de la gente cuando tú mencionaste la palabra emparedada, porque claro, hay gente que no tiene ni idea de lo que es eso. Pero suena mal. Suena mal, y algunos historiadores incluso que yo hablando después de la conferencia tuya con algún que otro compañero me decía, pero eso es una falsa leyenda, eso no existió. Y entonces, ¿podrías ilustrarme un poco sobre el tema este de las emparedadas? Yo también hablé una vez con uno que me decía, no hay nada, y pues yo ahí pongo exactamente los protocolos notariales donde aparecen, con lo cual yo siempre digo, el problema de la Edad Media es que hay mucha crónica y la crónica pues es propaganda a fin de cuentas, entonces depende de la que te leas te va a decir una cosa u otra, ¿no? Entonces creo que el tema pleito y el tema testamento es lo mejor porque eso es un documento fehaciente, entonces lo mejor para tú estar seguro de lo que estás hablando. Y vuelvo a hablar de Silvia María Pérez porque la admiro mucho y es que es la que más ha trabajado ese tema, ¿no? Y yo aquí pongo testamentos, por ejemplo, que decían, y a las emparedadas o los emparedamientos de Jerez, pues tanto dinero, tantos maravedíes para que recen por mi alma, y los cita. Entonces te dice, pues el de San Marcos es el más antiguo que aparece en un protocolo notarial, que es del año 1372. Entonces, si lo dice un hombre que se va a morir y va a estar haciendo un testamento es porque existe realmente, ¿no? Es verdad que no existe como, si te lees la Catedral del Mar, aparece una mujer ahí que le dan agua o no, o sea, no es eso, ¿no? Al menos no en esta época. Aquí ya realmente en el siglo XIII-XIV estaba en decadencia el emparedamiento y realmente era como un habitáculo adosado a una iglesia, pero que con puertas, o sea, que no era un agujero donde te dan toma una limosna para que haces por mi alma y te dan agua o comida, digamos, como por caridad. De hecho, aquí hay emparedadas entre Sevilla y Jerez que tenían hasta administrador de fincas, o sea, porque la gente le legaba tanto para que rezaran por su alma, que incluso tenían propiedades fuera, y entraban y salían. De hecho, el arzobispo de Sevilla, en el 1490, hay un sínodo que dice, no puede ser, o sea, ha perdido completamente digamos, la idiosincrasia de lo que tiene que ser un emparedamiento, que al final nunca se llegó a cumplir. Al final simplemente dejó de tal. Pero es curioso cómo ciertas mujeres encontraron la manera de ser libres. Claro, la potestad pasa del padre al marido o te ordenas, ¿no?, en alguna orden religiosa. Entonces ellas encontraron esta manera de decir, pues ni me caso ni me ordeno, me dedico a la vida religiosa pero no estoy ordenada, entonces soy mucho más libre, ¿no? Y es curioso cómo se encontraron, digamos, la manera de conseguirlo, ¿no? Pero como digo, el tema me sorprendió cuando me dijiste lo del que hay gente que piensa que es un bulo, sí, porque está escrito en los protocolos notariales, si está escrito ahí. Sí, pues incluso compañeros de profesión, vamos, ya te digo, que claro, se dedican a la historia moderna y contemporánea como te digo, de no estar la Edad Media. Sí, sí. Otro epígrafe, el que ya has nombrado antes, que también me ha llamado mucho la atención, eran las mujeres herederas de caballería.
en el desarrollo de dicho epígrafe se menciona una coletilla que se repite en varias de ellas, que heredó con los caballeros. ¿Podían las mujeres ser caballeros? De ahí vino la confusión que dije antes. Yo en la conferencia y en otras entrevistas de aquella época dije que había 21, porque lo que yo veía en el libro de repartimiento básicamente te dice, el original, dice, en Linde, o sea, al lado de no sé quién, de esta persona ponemos una casa para, por ejemplo, Sancho Guzmán y su esposa María, caballero ciudadano. Y en otros momentos te ponía para Sancho Guzmán, caballero ciudadano y su esposa María. Entonces yo asumí que cuando venía detrás del nombre, o sea, el nombre que precedía era el caballero ciudadano. Y eso, estuve aquí con Cristóbal dándole 1000 vueltas y él decía, es que no puede ser. Y yo decía, pero es que es. Entonces, está pasando algo, ¿no? Y fue precisamente Silvia María la que le arrojó luz, ¿no? Ella comparó con otros repartimientos, me lo estuvo mandando, el de Sevilla y otra zona, y vimos cómo existe cuando te dice caballero ciudadano, o te dice, que heredó caballería ciudadana, o que heredó con los caballeros, no está diciendo que es caballero. Entonces, esas son las mujeres. Entonces, cuando no te dice que es, si es la palabra caballero sin más, es que es el hombre, porque es el título de caballero. Si te dice que heredó caballería, es que es ella. Y son al final 14. No. Que tampoco está mal. No. ¿Qué pasa? Que realmente no es que ejercieran. Una mujer no podía ejercer de caballero. Pero era la que heredaba. O sea, a lo mejor es que porque su padre o un hermano, y ella era la única heredera, pues lo habían sido, entonces ella hereda, digamos, la titularidad, pero no ejerce. Ella lo pasará a un marido, o a un hijo, o un nieto, un sobrino, o sea, a un varón. Pero que es ella. Y me hace gracia como, aunque venga casada, te dice el libro que es ella la que tiene la titularidad. O sea, que este será el marido y ejercerá, pero que es ella la que tiene el título. Y eso me pareció curioso y también elimina mucho la idea tan negativa de mujeres sin derecho ninguno y demás, ¿no? Porque demuestra, cuando Alfonso X decide que quiere poner ahí, que es ella la que lo tiene, que no es él. O sea, te está diciendo que sí que tiene una relevancia. ¿Puede considerarse que esta fue tu motivación o una de ellas a la hora de elegir el tema? Sí, ¿no? Se lo sabía amiga Eva, que cuando en la conferencia le dije, es que pone caballero ciudadano, y yo dándole pum, 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 y es que me obsesionó bastante eso. Yo tenía que saber, y es esa frase que aparece en la edición del 1980, que decía, Antonio y Manuel son ellos, ¿no? Sí. Y te dice al final, y un gran número de mujeres tal, ¿no? Y se queda así, y yo decía, pero ahí te queda, digo, pero ¿cómo? Entonces me fui al repartimiento y empecé a sacarlas, ¿no? Que hubo confusión porque está escrito en castellano antiguo, 1000 cosas, ¿no? Pero al final salieron, ¿vale? Y me motivó mucho porque me parecía que había que darle un capítulo en un libro. ¿Qué destacaría de las mujeres beneficiarias de las donaciones? Bueno, obviamente, valentía y determinación. El otro día lo dije en la radio, voy a hacer un poco de presentismo para que entendáis una frontera, pensad en la frontera de Gaza, que es una frontera entre dos, en este caso naciones, de religión diferente. Pues esto era lo mismo, o sea, pero en medieval, o sea, eso eran cristianos y Medina Sidonia eran musulmanes. Entonces, realmente, en esta época todavía quiero decir. Entonces, el vivir aquí, o sea, cuando decimos lo de la frontera, toda esta frontera que vemos de Chica de la Frontera, de la Frontera, era peligrosísimo, porque es en la primera línea de fuego. Entonces, de hecho, por eso están aquí a 40 caballeros del feudo, ¿no? Que son los que... Y aquí se reparte la ciudad entre una casta militar para que defendieran esa frontera, que no volviese a caer en manos de los musulmanes. Entonces, cuando estas 1.440 mujeres que están en Cantabria, que están en Navarra, hay 9 francesas, una inglesa, tú dices, estas mujeres, y se vienen aquí, a Jerez. En ese momento, me parece... Me he visto muchas veces, me quedé mirando el mapa y decía, si ahora, y además, de aquí en burro o andando, sin saber lo que te vas a encontrar después, yo creo que mínimo valentía, ¿sabes? Sí, y también me hace preguntarme, ¿cómo no estarían de mal donde estaban realmente? Porque tú no dejas todo a la venta, o sea, bueno, eso sigue pasando, a fin de cuentas, la migración es lo que es, ¿no? Pero me hizo plantear eso, ¿no? En aquella época, sobre todo, ¿no? Cómo tiene que ser negativo donde estaban, donde vivían, para que se instalasen aquí, ¿no? Que era, ¿cómo se dice? De Guatemala a Guatepeor, digamos, ¿no? Ya sabes que en el imaginario común actual, basado también en el desconocimiento general que ya hemos hablado que hay sobre la Edad Media, plagado de leyendas,
La normalidad estaría en que las mujeres vinieran acompañadas de sus maridos. Eso era lo normal. Entonces, tú eres consciente de que estás contribuyendo a derribar falsos mitos con este estudio en todo lo que se refiere al papel de la mujer en esa etapa, que como dices en tus conclusiones, la historiografía tradicional le ha asignado un papel secundario a todas estas mujeres y con este estudio tratas de demostrar que en realidad fueron agentes activos de la transformación de la frontera. Entonces, me interesa mucho eso de las mujeres solas, ¿qué aspecto te llamó más la atención de las mujeres que repoblaron solas? Bueno, no solamente, como hemos dicho, la determinación de ir desde tu lugar de origen a un sitio que era tan peligroso como la frontera, sino también el ver cómo, claro, es que esto ya es el siglo XIII. Venimos de repartimientos desde hace siglos, ¿no? Llevan ya como 4 siglos desde el Valle del Duero que empieza, digamos, ¿no? Hasta que llegan aquí. Entonces, ya tienes mucha experiencia en que, claro, tú cuando conquistas un territorio y quieres que se instalen aquí, yo siempre digo, cuando hago a veces visita guiada, digo yo, pensad que un territorio vacío, o sea, cuando llega Alfonso X aquí por última vez y expulsa a toda la población musulmana, se ve con una ciudad vacía. Una ciudad vacía es muy fácil de volver a invadir, entonces tienes que repoblarla, es la necesidad de repoblar, ¿no? Y cómo tú, o sea, ¿cómo haces tú atractivo venirte aquí? En esas condiciones, pues tienes que ofrecer privilegios, ¿no? Exenciones de impuestos, una serie de historias, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso ha pasado anteriormente en otra... Es verdad que originalmente cuando se empieza la repoblación por el Duero eran campesinos. Cuando se llega aquí ya es una casta militar, ¿no? Ya vienen a hacer carrera, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces había pasado ya, tenían experiencia la corona, de que, venga, voy, me das tú 4 casas y luego me vuelvo otra vez. Entonces, o lo vendo. Entonces, para evitar eso, si tú traías, no te dicen ni siquiera una esposa, sino una mujer, puede ser tu madre, tu hermana, vamos a decir, por decirlo de alguna manera más fácil, consigues como esos privilegios más fácilmente que si vienes solo, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la corona entiende que si tú traes a una mujer, te vas a instalar. Porque ya no eres tú solo aventurero que te puede ir con el caballo, no, tú ya tienes aquí una familia, digamos, ¿no? Entonces, le está dando una relevancia, ¿sabes? De hecho, me llama mucha atención, de ahí 100 mujeres de las 1440, 100 no tienen nombre. Y su mujer, o su hermana, que yo digo, ¿serán concubinas? ¿Serían secuestradas? Porque el foro, en Sepúlveda se decía, pues te damos más privilegios si vienes con una mujer, aunque sea secuestrada, es decir, le daba igual. Y tú dices, ¿por qué 100 mujeres sin nombre ahí? Sería como otro punto de con una mujer que ya la buscaré yo de aquí a que venga, ¿no? O sea, no se sabe. Entonces, la corona está dando también una importancia a ellas, ¿no? Entonces tú te planteas, me puedo ir como aventurero, pero que si formo familia allí, ¿no? Ellas son las que realmente, o sea, vale, el hombre viene y conquista, o sea, va a la batalla y conquista, pero luego las que hacen la ciudad y la sociedad son ellas, a fin de cuentas, son las que forman una familia, ¿no? Entonces, eran tan necesarias realmente como ellos a lo mejor para, o sea, el momento de la defensa y la conquista, pero luego ellas para el asentamiento. Entonces, es como si tienen un 50-50 de hoy, ¿no? Y ya finalmente, para no hacerlo más largo, aunque parezca repetitivo, ¿no? Sobre el libro de repartimiento, pues se han publicado muchos estudios, pero nunca desde esta perspectiva, así con darle protagonismo a la mujer. Desde tu punto de vista, ¿qué crees que puede aportar este libro a la historia de Jerez y sobre todo a las mujeres? Bueno, creo que es importante no hacerle el sesgo, sino decir es un libro de historia. Y es interesante para cualquiera, no... Y yo le pregunto, ¿se han enfadado los hombres? Digo, no se van a enfadar los hombres, pues siempre se habla de los hombres, ¿sabes? No pasa nada, pero que es un libro de historia para todo el mundo, obviamente, ¿no? Es otro aspecto más, ¿no? Digamos, ¿no? Que vas a conocer a gente que hizo esta sociedad en su origen, digamos, ¿no? Es parte de la sociedad, a fin de cuentas, da igual que esas mujeres, o como si hubiese hablado, por ejemplo, el que cité antes, el del Alfoz de Almería, dice mujeres musulmanas en el repartimiento, o sea, se centran las musulmanas, por ejemplo. Aquí que las musulmanas no se menciona, son 27 familias mudéjares, pero no se menciona ninguna mujer. De las 90 familias judías sí mencionan a 3 mujeres. Pero yo creo que simplemente, oye, es la mitad de la población, o sea, simplemente es un libro más de historia de la ciudad. Luego también de la corona de Castilla.
O sea, que no están localistas realmente. Es vale, es Jerez porque siempre digo lo mismo, en algún sitio tiene que ocurrir la historia, pero que es un repartimiento como lo hubo en más sitios, ¿no? En Sevilla o en más sitios más al norte, ¿no? Y, obvio, como mujer, a mí me atrae sobre todo porque casi nunca bueno, ya en los últimos años sí, ¿no? Pero falta mucho hacia atrás, mucho estudio del tema femenino, que yo también digo al principio, el uso del masculino genérico, los textos, ha hecho que desaparecieran un poco, ¿no? Y ha pasado con la arqueología, y ha pasado con muchas cosas, que al ser español así, el español tiene el genérico, pues entonces muchas veces no sabéis si está hablando de hombre o el hombre como humano, o sea, entonces se eliminaban a las mujeres de la historia de esa manera, ¿no? O sea, no se eliminaban, digamos, que no se daba por hecho, ¿no? Hablo, por ejemplo, de cuando se construye el Espíritu Santo, que es el primer convento femenino de aquí de la ciudad. Pongo ejemplos de otros. Aquí no sabemos si hubo mujeres trabajando, por ejemplo, en la construcción, pero en París, por ejemplo, sí, o en Toledo, y pone mujer que acarrea agua, mujer que amasa cal. No te dice el nombre, pero por lo menos te dice que hay una mujer trabajando ahí. Entonces, es eso, es conocer simplemente más de la historia, desde otro punto de vista, tal vez, pero bueno. Claro, muy bien. Bueno, pues nada, yo no sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Dígame usted. Y después del trabajo que has hecho aquí, ¿no? Con la investigación, ¿te has propuesto investigar en algún sitio más, por ejemplo en Sevilla, de también qué relevancia tienen las mujeres? No, porque esto es como las novelas, siempre ocurre yo. A mí lo que más me inspira es Jerez, igual que mis novelas ocurren siempre en Jerez, pues esto igual. No sé, todo esto viene por la historia de Jerez, que es lo que más me gusta a mí. No es que no me interesen otras, ¿no? Pero que no me motiva tantísimo como para leerme el repartimiento de estos sitios. Ha sido muy mijita, muchas cositas. Y siempre me faltaba alguna y no me salen los porcentajes, no sé qué. Eso me motiva cuando es Jerez, la verdad. No. Oye, que si surgiera, pues no lo sé, quién sabe, ¿no? Pero que por ahora la verdad es que nunca me he planteado otras cosas, otro sitio, trabajar en otro sitio. Pues, si no hay otra pregunta. Me gustaría, después de tu estudio y haber hecho este recorrido por la vida de estas mujeres, en pocas palabras, ¿cómo resumirías el día a día de una mujer en una zona de frontera? Muy complicado. Porque además no solamente es complicado de por sí, por la época y por la zona, sino también por lo que había aquí dentro. Porque, como he dicho antes, era una casta militar que se iban juntos a una batalla, tenían rencilla y luego volvían aquí dentro y se traían su rencilla. Entonces, de hecho, aquí, bueno, eso ya es posterior, ¿no? Pero cuando esa guerra que hubo civil entre los partidarios del infante del rey Don Pedro y de Enrique de Trastámara, aquí hubo una mini guerra civil también, o sea, porque la familia apoyaban uno u otro, entonces imagínate lo que es vivir así, o sea, y al final aquí había mucho, ahora no me sale lo de estos linajes, la guerra de banderías, ¿no? O sea, había bandos, o sea, de la familia influyente y tú ya perteneces a uno u otro y la verdad es que complicado. Pero no creo que solamente en Jerez, sino en cualquier ciudad medieval. Sobre todo repoblada con casta militar, que siempre es una sociedad muy violenta, ¿eh? Aquí cuando se hizo un paseo que hay por la Ronda del Caracol, hay una zona jardinada que salió un poco del antemuro y demás, apareció un esqueleto que era sin pie, o sea, allí tirado, o sea, y era, ya sacaron la conclusión los arqueólogos, esto lo sé por el arqueólogo Frangiles, que él tira a caballo, le cortaron el pie con un espadazo y acabó y se murió allí y lo dejaron allí, o sea, que decir, eso era Jerez en el siglo XV, entonces imagínate lo que es vivir ahí, ¿no? O sea, tiene que ser complicadísimo, la verdad. Por eso me parece incluso más valiente todavía, ya no solamente las que se vienen, sino luego las hijas de ellas que viven en esta sociedad tan desordenada y tan violenta. No, es que me ha llamado la atención porque es lo que has dicho desde la frontera, esa coletilla que siempre hemos asumido como un nombre, sin pararnos a pensar lo que significa como lugar, ¿no? Sí, sí. En el que viví en una época determinada. Que eso siempre lo pongo en mayúscula porque yo siempre uso frontera en mayúscula porque es un lugar, o sea, es el nombre de un lugar realmente. Cuando me corrigieron me dice, pone frontera, que es un lugar propiamente dicho, ¿no? Entonces, y además se iba moviendo, por eso hay tantas poblaciones que tiene el de la frontera, ¿no? En fin, que en esta época todavía no lo tenía, porque luego eso es un privilegio que se añade, en fin, luego eso es posterior, pero bueno, pero que era una frontera, como he dicho antes, entre dos reinos y eso siempre es violento. Entonces, hay que hacerse la idea de que era
Ya no solo las mujeres, ¿no? O sea, también los hombres era complicado y era violento. Y eso, pues, dificultaba todo. Pues también es posible que esta mujer también se contagiaran de esa propia violencia, ¿no? No sabemos, claro. Pues seguramente. Yo lo que sé es que cuando las banderías, porque además él se quiso poner un fin a esa guerra que había aquí, que yo sé que uno era los Villavicencio, pero los otros cambian, ¿no? Primero eran Dávila, el apellido cambia, en fin, bueno, los Villavicencio era uno de ellos. Intentan casarlos entre los hijos, dice, va, si casándose, pues al final uno no cumple. Y hubo gente que repechó, se metió por el tejado y mataron a las patriarcas de esa familia. O sea, que decir, eso pasó aquí en Jerez, en el siglo XV. Entonces, imagínate, claro que yo entiendo que, claro que me recuerda mucho como a una sociedad italiana, los Medici, ¿no? Así de ese tipo de maquinaciones y demás, ¿no? Seguramente, claro que fue así, a lo medieval, pero sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues muchas gracias por el sacrificio de venir hoy. Muchas gracias por venir. Y nada. Venga, ya. Ay, muchas gracias.